A continuación, vamos a hablar de cómo lograr el diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis desde la telemedicina. Para empezar, les preguntaría si ustedes creen que la osteoporosis es una enfermedad frecuente. Para responder esto, quiero que sepan que una de cada dos mujeres mayor de 50 años experimentará una fractura osteoporótica y uno de cada hombre mayor de 50 años también va a experimentar una fractura osteoporótica. Entonces, ya viendo que es algo muy prevalente, ¿creen que han tenido en su consulta pacientes con osteoporosis que no ha sido sospechada ni diagnosticada? Para ampliar esta pregunta, vamos a entender el caso de Ana. Ana tiene 72 años, tiene un índice de masa corporal de 19 y es típica paciente que asiste a consulta de medicina interna. Tiene hipertensión arterial, artritis reumatoide y una diabetes mellitus secundaria. Viene el manejo con losartán, metrotexate, ácido fólico, prednisolona, sitagliptina, metformina y es plenamente funcional. Ana asiste regularmente a su control médico por telemedicina por cuestiones de la pandemia cada 3 meses y en su control médico es valorada por su médico, quien le solicita para clínicos y reformula su terapia habitual. Pero desafortunadamente Ana se resbala en un tapete de su habitación y esto ocurre. Entonces creo que todos podemos ver la fractura a nivel de la cadera que presenta Ana y desafortunadamente por esa fractura de cadera derecha, Ana se deteriora, su funcionalidad cae significativamente y después de 3 meses de inmovilismo, Ana fallece por un tromboembolismo pulmonar. Entonces, cuando analizamos este escenario de Ana, que es un paciente muy común en nuestra consulta, si pudiéramos devolver el tiempo y tratar de transformar los desenlaces de Ana, ¿dónde deberíamos intervenir? Exactamente acá, en esa valoración médica, en ese análisis del escenario de Ana, donde es una paciente que tiene un alto riesgo de osteoporosis y una intervención oportuna después de un diagnóstico acertado. Y eso es lo que vamos a hablar a continuación. ¿Cómo transformamos los desenlaces de Ana? Entonces, primero es importante que analicemos la carga de la enfermedad. Cuando un paciente tiene una fractura de cadera, la mortalidad el siguiente año es entre un 20 y un 30%. La discapacidad permanente, más o menos un 30% de los pacientes queda. Un 80% de los pacientes queda con esa incapacidad de realizar por lo menos una actividad que previamente realizaba usualmente y un 40% de los pacientes no pueden caminar solos. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que cuando un paciente tiene una fractura por fragilidad, incrementa un 86% el riesgo de tener una nueva fractura por fragilidad. Y esto es muy importante en todos aquellos pacientes que yo sé que ustedes tienen, que han tenido fracturas por fragilidad y nadie les presta atención. Y es que cuando un paciente tiene una fractura por fragilidad, se incrementa el riesgo de mortalidad independientemente de la edad. Acá podemos darnos cuenta que independientemente del rango etario del paciente, se incrementa significativamente el riesgo de morirse después de una fractura por fragilidad versus la población de la misma edad sin fracturas por fragilidad. Y es que es preocupante que el porcentaje de pacientes que reciben tratamiento en el año subsiguiente a una fractura por fragilidad, es decir, una fractura relacionada con osteoporosis, es muy bajo. Más o menos un 43% de las mujeres y hombres con fractura por cadera reciben tratamiento en el siguiente año. Y pacientes con fractura vertebral, solo uno de cada 5 pacientes recibe tratamiento para osteoporosis. Y cuando vamos a analizar nuestro paciente, es importante que tengamos en cuenta los factores de riesgo. Ya tenemos claro que la osteoporosis es muy prevalente tanto en mujeres como hombres. Ya tenemos claro que las fracturas por fragilidad incrementan mortalidad. La fractura por cadera y la fractura por fragilidad incrementa el riesgo de nuevas fracturas. Ahora analicemos qué factores de riesgo debemos tener en cuenta en nuestros pacientes. Entonces, hay factores genéticos y constitucionales como la edad, a mayor edad, mayor riesgo, el sexo femenino, el bajo índice de masa corporal o bajo peso, y la historia parental de fractura de cadera. Hay factores desde el punto de vista reproductivos, como un retraso en el desarrollo puberal, la oligoanulación en las mujeres, la infertilidad asociada a terapias hormonales, en especial progestágenos, y la menopausia precoz, es decir, el retiro de la menstruación antes de los 40 años.
Desde el punto de vista nutricional, la anorexia nerviosa o la pérdida acelerada de peso a cualquier edad tiene un impacto significativo en el desarrollo de osteoporosis. Desde el punto de vista de estilos de vida, yo sé que todos saben que el consumo de cigarrillos siempre incrementa el riesgo y la ingesta de alcohol también. Obviamente el sedentarismo y la inmovilización. Desde el punto de vista de medicamentos hay diferentes terapias, pero nunca se les olvide los glucocorticoides. 5 miligramos o más de prednisolona o cualquier otro esteroide que sea en dosis equivalente por más de 3 meses incrementa el riesgo. Y hay obviamente otros tratamientos como todos esos bloqueadores hormonales que se utilizan, por ejemplo, las agonistas de GnRH que se utilizan en cáncer de próstata o los inhibidores de proteasa que se utilizan en cáncer de seno, ciertos anticonvulsivantes muy frecuentemente utilizados como la fenitoína o la carbamazepina, el uso, por ejemplo, de inhibidores de bomba de protones por más de un año, la utilización de medroxiprogesterona por forma prolongada, la sobredosificación de levotiroxina. Por eso todo paciente con enfermedad tiroidea es necesario evaluar su estado hormonal. El litio y inhibidores de la proteasa, por ejemplo, en tratamiento para VIH. Y otro tratamiento muy ampliamente utilizado, los inhibidores de la recaptación de serotonina desde el punto de vista de patologías psiquiátricas. Y desde el punto de vista de enfermedades predisponentes, nunca olvidar la diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes mellitus tipo 1. Tiene más evidencia la diabetes mellitus tipo 1 con mal control, pero también la diabetes mellitus tipo 2. Todas las enfermedades endocrinas que incrementan este desenlace, como el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, el hipogonadismo y el síndrome de Cushing. Yo sé que todos tienen en su mente siempre estas patologías, pero también enfermedades reumatológicas por ese proceso inflamatorio que acelera el desgaste óseo y muscular, artritis reumatoide, espondiloartropatías y todas esas patologías que generan síndromes de malabsorción. Obviamente nunca debemos olvidar la infección por VIH, enfermedad renal que genera osteodistrofia renal y la enfermedad hepática que genera osteodistrofia hepática. Entonces, cuando ya tenemos claro que es una enfermedad muy prevalente y que nuestro paciente, como en el caso de Ana, tiene factores de riesgo, en nuestra consulta de telemedicina, ¿cómo podemos objetivizar ese riesgo? Para esto podemos utilizar la herramienta FRAX. La herramienta FRAX simplemente tiene unas variables mediante las cuales diligenciamos y tenemos certeza del riesgo objetivo de fractura osteoporótica mayor o fractura de cadera a 10 años. Por ejemplo, utilicémosla en el caso de Ana. Entonces nos damos cuenta que rellenando todas las variables con las características de Ana, nos encontramos que el riesgo de fractura osteoporótica mayor a 10 años es de un 13% y de fractura de cadera un 8.6%. Entonces, este valor, ¿qué podemos hacer con él? Para eso nos vamos a nuestro segundo consenso colombiano de osteoporosis, en donde hay unas gráficas que establecen los umbrales de evaluación y los umbrales de intervención. Y simplemente, como en el caso de Ana, ubicamos por la edad y el riesgo de fractura osteoporótica mayor a 10 años, donde queda en las gráficas. Y nos damos cuenta que desde el punto de vista del umbral de evaluación, por el riesgo tan alto de Ana de fractura osteoporótica mayor, ya tiene indicación de tratamiento de osteoporosis y cuando nos vamos al umbral de intervención, claramente no lo confirma. Entonces, ya vimos esos factores de riesgo, vimos una forma de objetivizar el riesgo por medio de la herramienta FRAX y cómo aplicarla en nuestra población colombiana, en nuestras gráficas de evaluación e intervención. La evaluación es muy importante si no hay posibilidad de realizar una densitometría, pero más adelante les mencionaré cómo idealmente deberíamos hacerla en todos los pacientes por cuestiones de tercero pagador y por cuestiones de evaluar el comportamiento al tratamiento. Entonces, ya vimos que es algo muy prevalente, es muy fácil ver los factores de riesgo, es muy fácil objetivizarlo con la herramienta FRAX y emplear este valor de la herramienta FRAX en nuestra población colombiana. Ahora vamos a ver cómo se hace el diagnóstico. El gold standard o el patrón de oro es la densitometría ósea. La densitometría ósea simplemente evalúa la densidad mineral ósea de Ana o del paciente que ustedes estén en evaluación con la densidad mineral ósea de una mujer caucásica entre 20 y 29 años, que es de donde salen los valores de referencia de toda la cohorte NANES. Esta comparación nos da un valor, el número de desviaciones estándar de esa densidad mineral ósea
del paciente versus una mujer caucásica entre 20 y 29 años, nos da el denominado T-score. Y cuando se compara la densidad mineral ósea de la paciente o el paciente con una persona con sus mismas características demográficas, nos da el Z-score. Entonces, el diagnóstico de osteoporosis en mujeres postmenopáusicas y hombres mayores de 50 años se hace por medio del T-score. Esa comparación de la densidad mineral ósea, cuántas desviaciones estándar estoy alejado de una mujer caucásica entre 20 y 29 años. Y el Z-score nos permite para orientarnos si ese deterioro en la densidad mineral ósea puede ser de una causa secundaria o no. Cuando vemos el T-score, hay 3 grados. Si es mayor de -1, tiene una densidad ósea normal. Si está entre -1 y -2.4, tiene baja masa ósea u osteopenia, el término que quieran utilizar. Y si tiene un T-score menor o igual a -2.5, el paciente está en la categoría de osteoporosis. Nuevamente, esto se aplica en mujeres posmenopáusicas y hombres mayores de 50 años. Pero entonces, ¿cuándo debería hacerse una densitometría ósea? Y esto quiero que nunca se les olvide. Toda mujer con edad mayor o igual a 65 años debe hacérsele una densitometría, siempre así sea de tamizaje. Obviamente, mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tengan un bajo peso corporal, es decir, menos de 57.6 kilogramos o un índice menor de 19, también debería hacérseles. Si tuvo fractura por fragilidad previa, debe hacérseles antes de los 65 años. Si tiene medicamentos de alto riesgo, esteroides, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la recaptación de serotonina, como ya vimos previamente, debe hacerse antes, o comorbilidades que se asocian a pérdida ósea, enfermedad hepática, enfermedad renal, enfermedad reumatológica, enfermedad endocrina. Y mujeres en la perimenopausia que tengan factores de riesgo clínico que incrementen los episodios de fractura, bajo peso, fractura previa, medicamentos de alto riesgo. Así como las mujeres, el 65 es el número que no se les debe olvidar, en los hombres es 70. Cualquier hombre mayor o igual a 70 años debe hacérsele una densitometría ósea. Antes de los 70 años es igual que en las mujeres si tienen factores de riesgo adicional, y es importante, y por eso les recalco que idealmente a todo el mundo que tenga umbral de intervención por la herramienta FRAX debería hacérsele, ya que cualquier paciente que sea considerado candidato a terapia farmacológica requiere una densitometría basal para ver en qué grado, en qué nivel empieza su tratamiento, y también todo paciente que esté en tratamiento es necesaria una densitometría para monitorizar la respuesta o no al tratamiento que están ustedes utilizando. Entonces, veamos todo desde el punto de vista práctico en Ana. Entonces, vemos a Ana, se le hace su densitometría ósea, vemos las variables demográficas de Ana, nos damos cuenta que realmente son las características de ella, y lo primero que uno le llama la atención cuando vemos la imagen de columna es que hay algo anormal a nivel de L1. Entonces, cuando uno va a leer la densitometría ósea en columna lumbar, lo que se requiere es que haya 2 vértebras que no necesariamente tienen que ser subsiguientes, pero que estas 2 vértebras para el análisis tengan una diferencia de T-score menor de -1 o menor de 1. Entonces, cuando analizamos las diferentes vértebras de Ana, nos damos cuenta que entre el E1 y el E2 hay más de una desviación estándar. Entre el E2 y el E3 hay más de una desviación estándar. Y entre el E3 y el E4 no hay más de una desviación estándar. Es decir, que para el análisis de la columna lumbar vamos a utilizar el E3 y el E4 porque son las 2 vértebras que no tienen más de una desviación estándar de diferencia en el T-score. Y el T-score para la columna lumbar de Ana nos da de -2.0. Cuando vemos cadera, entonces en cadera nos damos cuenta que tanto en cuello femoral izquierdo como derecho, el T-score de Ana nos da en rango de osteoporosis, -2.6 o -2.7. Y la cadera total, tanto derecha como izquierda, nos dan -2.4 y -2.3. Entonces, ya con estos hallazgos densitométricos podemos clasificar a Ana con osteoporosis. Es decir, ya vimos los factores de riesgo de Ana, vimos que era indicativo iniciar tratamiento. Sabemos que la densitometría es muy importante para poder iniciar el tratamiento, inclusive para que los pagadores, las diferentes aseguradoras lo autoricen. Le hicimos la densitometría y ya densitométricamente tenemos un diagnóstico de osteoporosis, un T-score menor o igual a -2.5 y se encontró en cuello femoral tanto izquierdo como derecho.
Ustedes pueden escoger cualquiera de los dos. El que esté más negativo, usualmente uno lo utiliza para el diagnóstico a nivel de cadera y cuello femoral. Pero esta densitometría fue hecha acá en la institución y afortunadamente acá se hace adicionalmente morfometría para mirar si hay hallazgos que sugieran fracturas vertebrales. Y esa normalidad que veíamos a nivel de columna lumbar, vemos cómo en L1 se documenta una fractura moderada que, sumado a las gráficas previas, establece el diagnóstico de Ana de una osteoporosis severa. Entonces, osteoporosis densitométrica es simplemente un T-score menor o igual a -2.5, pero si la paciente o el paciente con osteoporosis densitométrica tiene una fractura por fragilidad asociada, eso se llama osteoporosis severa. Y si por el contrario el paciente tiene una fractura por fragilidad asociada, pero la densitometría no está en rango de osteoporosis, eso se denomina osteoporosis establecida. Y eso lo vamos a entender ahorita para cuándo tratar. Entonces, ya está claro que Ana tiene osteoporosis. Ustedes van a hacer el diagnóstico y ahora van a definir para el tratamiento qué exámenes requieren. Es muy sencillo. Entonces, así como simplemente se le solicitó la densitometría a Ana no la envió y en telemedicina la analizamos, le pedimos estos exámenes de sangre para que Ana se los haga. Usualmente son los básicos que se requieren para iniciar tratamiento: un cuadro hemático, función renal, un perfil fosfocálcico sencillo, transaminasas y niveles de 25-hidroxivitamina D. Con estos resultados ya podemos pasar al tratamiento. Entonces, después de esto, ¿ustedes creen que es difícil realizar el diagnóstico de osteoporosis a los pacientes por telemedicina? Espero que todos respondan que no. Y ahora sí, nos vamos al tratamiento farmacológico oportuno para evitar esos desenlaces desafortunados. Entonces, debemos saber que la eficacia de la terapia farmacológica en la prevención de fracturas difiere según el tipo de terapia. Acá nos damos cuenta en este metaanálisis como lo que la mayoría de la gente usa, que es calcio más vitamina D, no sirve ni por aparte ni unido para la prevención de fracturas vertebrales. Y es claro que necesitamos utilizar o terapia de reemplazo hormonal o terapia anabólica o antirresortiva para impactar en la reducción de fracturas vertebrales. Desde el punto de vista de fracturas de cadera, ahí nos persisten más o menos algunos medicamentos antirresortivos, que son los que más reducen el riesgo de fractura de cadera. Y desde el punto de vista de fractura no vertebral, también está la terapia hormonal, algunos medicamentos anabólicos y también algunos antirresortivos. Si nos damos cuenta, acá ivandronato solo tiene impacto a nivel de reducción de fracturas vertebrales y ya vamos a entender por qué en el consenso se plantea en un escenario aparte. Entonces, ya vimos que el diagnóstico es sencillo y tenemos que empezar un tratamiento efectivo. Ya sabemos que calcio más vitamina D no es un tratamiento efectivo. Entonces, analicemos en nuestro consenso colombiano cuándo hay indicación de terapia farmacológica. Entonces, número 1, presencia de fracturas por fragilidad independientemente de la densitometría. Lo que les dije, se llama osteoporosis establecida y eso debe tratarse, porque ya tienen claro que una fractura por fragilidad incrementa más de 80% el riesgo de una nueva fractura y la mortalidad de una fractura de cadera es muy alta. Pacientes con una densitometría en rango de osteoporosis también, y pacientes que en el umbral de intervención del FRAX para Colombia indiquen intervención. Obviamente hagan densitometría porque ningún asegurador les va a autorizar un tratamiento para osteoporosis sin una densitometría previa, y adicionalmente todos los estudios pivotales de los tratamientos antiosteoporóticos como criterio de inclusión tenían osteoporosis densitométrica. Entonces, frente a esos dos aspectos, yo siempre recomiendo hacer una densitometría, que es bastante sencillo en nuestro entorno. Entonces, si el paciente tiene una densitometría en rango de baja masa ósea, usualmente, si es una mujer menor de 60 años, se podría dar terapia de reemplazo hormonal, si no existe una contraindicación, y terapia con bifosfonatos. Digamos que los dos bifosfonatos que tienen más evidencia para el tratamiento de la baja masa ósea es alendronato y ácido zoledrónico. Pero si el paciente, hombres o mujeres, nunca debemos olvidarnos de los hombres, que a veces tenemos ese error, tiene osteoporosis densitométrica o una fractura por fragilidad, entonces acá nos vamos a este lado de la gráfica. Entonces, si no tiene fractura por fragilidad, pero si tiene osteoporosis densitométrica, entonces la primera línea son terapia antirresortiva. ¿Sí? Podemos utilizar alendronato, que es lo que tenemos acá en Colombia, ácido zoledrónico, risedronato ya no tenemos, y se podría utilizar denosumab. Entonces, como primera línea,
para el tratamiento de pacientes con osteoporosis densitométrica sin fractura asociada es la terapia antirresortiva. Los más frecuentemente utilizados, alendronato, ácido zoledrónico o denosumab. Acá nos damos cuenta de que segunda línea se dejó en el consenso el ivandronato es porque solo tiene evidencia en reducción de fracturas vertebrales. Si el paciente tiene fractura por fragilidad, entonces las terapias a considerar depende de ciertas variables. Si la edad es mayor de 75 años o tiene una depuración menor de 30, y si la osteoporosis principalmente es a nivel de cuello femoral y tiene antecedente de fractura por fragilidad no vertebral, el tratamiento de elección es denosumab. Si no cumple estas características, el tratamiento de elección es ácido zoledrónico. Pero si el paciente tiene una fractura vertebral severa, es decir, por clasificación de Yenant, que es más del 40%, o tiene dos fracturas vertebrales independientemente de su grado, y se debería utilizar teriparatide, o si tiene un T-score lumbar menor de 3.5. Entonces, acá nos damos cuenta que la prevalencia es bien alta, que los factores de riesgo son fácilmente identificables, como en nuestra paciente Ana, que las fracturas por fragilidad tienen impactos negativos, el diagnóstico es muy sencillo, con una densitometría que ustedes ya vieron y ya saben cómo interpretar, y desde el punto de vista de tratamiento farmacológico, todo depende de estas características y usualmente nos vamos a ir con terapia antirresortiva en ciertos escenarios y terapia anabólica osteoformadora en otros escenarios. Entonces, después de todo esto, yo les preguntaría si ustedes creen que es posible evitar casos como el de Ana. Yo espero que todos me respondan que sí. Y como conclusiones de la presentación, quiero que se lleven que la osteoporosis es una enfermedad crónica altamente prevalente cuya sospecha, diagnóstico e intervención oportuna impacta en la reducción de la morbimortalidad asociada a fracturas por fragilidad. Que dentro de la sospecha es necesario tener en cuenta los factores de riesgo propios del individuo y los externos, que en la estratificación del riesgo el uso de la herramienta FRAX es práctica y útil, es una forma de objetivizar, y la densitometría ósea nunca se les olvide es el patrón de oro para el diagnóstico. El tratamiento siempre debe ser individualizado teniendo en cuenta las comorbilidades del paciente y el riesgo de fractura. Muchas gracias y este es mi correo para cualquier contacto.